Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Gender Lab Talks, donde vamos a hablar sobre reputación empresarial y acoso sexual. Yo soy Marlene Molero, soy una de las socias fundadoras de Gender Lab, y en esta ocasión me acompañan para este talk Alicia Martínez, que es directora de comunicaciones de Enel, se prende su cámara. Maribel Toledo, que es gerenta general de TOC y Asociados, empresa consultora en comunicaciones en Perú, y Alfonso Castro, que es managing partner de CREAP Colombia. Así que tenemos como un panel o una mesa redonda donde vamos a poder en realidad conversar desde tres ángulos de experiencia, ¿no? Internacional, juntando Perú y juntando Colombia, y también viendo la mirada de lo que son empresas consultoras, digamos, en temas de comunicaciones, con la mirada comunicacional interna de las compañías, digamos, en el caso de Alicia de CREAP, y vamos a hacer, de hecho yo tengo algunas preguntas marcadas como para guiar un poco esta conversación, pero la idea es que este sea un diálogo fluido. Esto se enmarca dentro de la Ruta ELSA, que es la serie de actividades que ha venido desarrollando GenderLab desde el jueves de la semana pasada y que van a durar hasta el jueves de la próxima semana, en este intento de poner lo que es la prevención del acoso sexual sobre la mesa, un tema que tradicionalmente ha sido tratado como tabú, y una de las aristas es cuando esto comienza a afectar también la reputación empresarial. Parte de lo que hemos venido viendo en esta semana de la Ruta ELSA es que el acoso sexual es uno de los, no es uno, creo yo que es el principal problema que afecta el mundo del trabajo, afecta a una de cada cuatro mujeres dentro del mundo del trabajo, por ejemplo, pero sin embargo es un problema frente al cual hemos venido teniendo una aproximación bastante pasiva, ¿no? Principalmente porque solemos estar a la espera de una denuncia para recién tomar acción, y hoy en día una denuncia que además puede venir por redes sociales, ¿no? Entonces, un poco para conversar sobre eso es que estamos acá con Alicia, Maribel y Alfonso. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación. Y bueno, sin más, creo que comenzamos. Así que darles unas indicaciones a las personas que ya se están conectando y nos están viendo. Tienen abajo una función de chat y también la de preguntas y respuestas, y pueden ir yéndose a la parte de preguntas y respuestas para ir colocando cualquier consulta que puedan tener y poder luego abordarla. Y también vamos a tener un espacio idealmente de unos 15 minutos o 20 minutos hacia el final para poder dialogar más con las personas que estén en este conversatorio, y ahí también tienen esta opción de levantar la mano. Así que el equipo de Genderlab va a estar monitoreando ambas cosas para poder hacer esta experiencia lo más participativa posible. Y bueno, comenzamos de frente al grano. A ver, una de las cosas que he estado viendo en la región, pero sobre todo creo que Perú y Colombia, algo que comparten mucho, es que el sector privado se ha puesto, diría yo, en los últimos 5 años relativamente activo, digamos, en lo que es tener prácticas o políticas de diversidad e igualdad, y específicamente vinculadas a género, vinculadas a la mujer. Y además han ido aprendiendo, digamos, en este tránsito, que esto es algo que no solamente es bueno por sí mismo, sino que le suma a su reputación empresarial, ¿no? Y yo, digamos, me imagino en el caso de Maribel y en el caso de Alfonso, que trabajan con varias empresas que seguramente en su experiencia ya han tenido clientes interesados en que estas cosas buenas que hacen se conozcan. Y me da la curiosidad si la misma Viada también ha agarrado estos temas de prevención de acoso sexual, o si de pronto estamos ahí con un tema más rezagado. No sé, de pronto comenzamos, Maribel, contigo, que te veo ya asintiendo. ¿Cómo estás, Marlene? Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias también a quienes me acompañan en el panel. Sí, mira, hay sin duda, creo yo, un avance muy importante en políticas de diversidad e igualdad. Las empresas están buscando hacer cosas, están además buscando hacerlas visibles, comunicarlas, y bien por ello. Pero en temas específicos de acoso sexual,
te diría yo que estamos todavía muy lejos, casi casi en pañales, de que haya una conciencia real, digamos, desde las empresas, por abordar y trabajar en políticas de tolerancia cero al acoso, y esto tiene que ver con varios factores, pero me gustaría hablar de dos, digamos. El primero es la falta de conciencia del problema como tal. Las empresas finalmente, Marlene, están formadas por personas, ¿no? Y reflejan también de alguna manera los problemas de las sociedades. Y aún no sabemos distinguir lo que es acoso. Sabemos lo que nos hace sentir mal, estoy hablando en términos generales, ¿no? Sabemos lo que nos hace sentir mal, lo que nos es incómodo desde el punto de vista de víctima, pero no sabemos necesariamente llamarlo acoso. Hemos normalizado durante años estas conductas, las hemos disfrazado de coquetería, de galantería, de seducción legítima, ¿no? Y esto que se vive socialmente, se vive también en las empresas. Hay falta de conocimiento de lo que es acoso, y eso es una realidad. Pero ¿por qué, digamos, esto ocurre? Porque falta hablar más de eso, pero además porque falta en general de que nos sintamos más cómodos hablando de lo que sentimos en las empresas. Y esto lo ha corroborado Elsa con la data que tú has compartido en estos días, que dan cuenta de una brecha gigantesca entre lo que se reconoce como acoso y las situaciones incómodas en las que nos hemos visto envueltas, si es que hemos sido víctimas en algún momento de esta circunstancia, sin saberlo calificar como acoso, ¿no? Pero si la empresa abordara el tema no solo desde la perspectiva de justicia, del bien y el mal, sino, y es un poco lo que quiero compartir, desde las repercusiones que traería la ausencia de esas políticas en su propio negocio, habría, creo yo, una mayor aceleración en la implementación de las mismas, de estas políticas, ¿no? O sea, una denuncia de acoso sexual puede tener graves repercusiones en la reputación corporativa. Y si a ello le sumas la inacción como respuesta o la reiteración de los casos, el impacto puede costarte incluso el negocio. ¿Por qué? Hoy el mayor valor de una empresa está en sus intangibles, en la reputación. Se calcula entre 50 y 60%, está ahí el valor. Entonces, ¿qué pasa con una empresa que no tiene políticas establecidas frente al acoso sexual? Mella su reputación. Y con eso trae consecuencias en la propia sostenibilidad del negocio, ¿no? Afectación del clima laboral, y con ello disminución en la productividad, porque empiezo a faltar a trabajar, empiezo a no querer formar grupo con cierta gente, donde probablemente esté el acosador o la acosadora, mayor deserción, porque finalmente si no encuentro el canal adecuado para comunicar, me termino yendo o renunciando. De hecho, si queda tiempo, en algún momento puedo compartir algo de mi caso, que además en su momento fue público. Yo terminé renunciando a un trabajo frente a un tema de acoso. Y ya en el extremo, si las denuncias se hacen públicas y reiterativas, hay una menor capacidad de atracción del mejor talento de fuera, que es lo que están buscando hoy en día todas las empresas, tener a los mejores. ¿Quién quiere trabajar en un centro de labores donde haya acoso sexual o donde no se sanciona, ¿no? Y además los públicos cada vez más exigen un mejor comportamiento corporativo de las empresas. Y cada vez más condicionan su consumo, digamos, en productos, en servicios, a este comportamiento y a su propósito que está alineado con el mío, ¿no? Entonces, por un lado, la falta de conciencia como tal, y por otro lado, y ya con esto cierro, creo que las empresas no lo afrontan o no tocan este tema porque de todos los que tienen que ver con diversidad, con género, de alguna manera, este quizás es el más fácil en caer en la contradicción. Y a las empresas no les gusta evidenciar o no nos gusta evidenciar nuestra vulnerabilidad. Y creo que hay que perder ese miedo, porque la vulnerabilidad también nos humaniza, siempre y cuando hayamos estado demostrando todo ese tiempo que estamos realmente no preocupándonos, sino ocupándonos del problema, y en ese camino estamos aprendiendo y estamos mejorando, ¿no? Y Alfonso, en Colombia, ¿tú cómo? Porque, digamos, Colombia comparte con Perú, me parece que el sector privado se ha activado en temas de igualdad, y habla de empoderamiento, y habla de liderazgo, y habla de medirse, y creo, me parece que esa es una ola creciente.
pero no sé si ves y compartes lo que con Maribel, lo que está pasando acá en Perú, de que acoso sexual se está quedando como rezagado dentro de las cosas que influyen en lograr una igualdad en el empleo. Sí, Marlene, hola, gracias por la invitación nuevamente y a mis panelistas, espectacular estar con ustedes. Tuvimos una conversación previa que fue muy nutrida y creo que coincidíamos todos que este problema no está en la agenda uno de las empresas. Y yo diría no porque no se quiera traer como número uno, sino porque también estamos llegando a un punto donde, tú lo decías ahora, hace 5 años estamos trabajando todo el tema de equidad y ese ha sido como la gran preocupación, ¿cierto? ¿Cómo nos ponemos a nivel de tratar todos los temas? Y al final del día hay cosas que tienes que empezar a priorizar. Esa puede ser una y suena un poquito a excusa, pero lo entiende uno, los que tenemos un negocio grande, mediano, pequeño, digamos, tienes que priorizar cosas. Ahora, hay un tema que a mí me parece fundamental que sí sucede, que tiene que ver mucho con lo que estaba comentando ahora Maribel, y es el tema de desconocimiento, pero no es un desconocimiento en el mundo empresarial, es desconocimiento social, es un tema de educación, ¿sí? Aquí las empresas en los mercados, yo siempre digo, una empresa se comporta como se comporta la gente que la conforma, ¿sí? Alfonso Castro no deja de ser el papá de 2 niñas y cuando sale y se mete en la oficina, entonces es el gerente de CREAT y cuando va y da un panel, entonces es el panelista, ¿no? Ese cuento que veíamos antes, que uno veía a un directivo que se pasaba de alcohol y le pegaba a la mujer y lo grababan y decía, no, es que no era yo, no, perdóname, tú eres tú, borracho, sin borracho, con el uniforme de la empresa o sin él. Y el parte de educación me parece que es clave. Creo que como sociedades tenemos mucho que aprender en temas de equidad y mucho que aprender en temas de acoso en general, ¿sí? ¿Cómo acosas en la generalidad? Yo soy, como les decía, papá de 2 niñas y debo decir, y con mucha vergüenza a veces, y yo creo que lo comenté contigo alguna vez, Marlene, yo he aprendido más del tema de equidad viendo a través de los ojos de mis hijas cuando empiezan a crecer, y lo pongo en femenino porque tal vez, y las estadísticas siempre lo muestran, ¿no? Son más las agresiones hacia mujeres que hacia hombres, y es más evidente, y uno ve la cantidad de agresiones que están medianamente justificadas por el género que tienes, ¿sí? Entonces empiezas a ver cosas que como sociedad están mal. Eh, y eso se lleva a las empresas. Entonces la falta de entender que es acoso sexual en la sociedad se lleva a la falta de poderlo aplicar bien, de poder aplicar normas de tolerancia cero en las empresas. Y ahí viene una labor muy fuerte de, primero, crear políticas, pero segundo, volverlo visible y constantemente abrir espacios de conversación sobre el tema y sancionar cosas que parecen menores. Aquí vamos a estar hablando, pues creo que estamos con varios comunicadores dentro del panel y una parte importante en la comunicación son tú las palabras que usas, ¿sí? El sentido que le das a las palabras. Y nosotros en nuestra cultura, y voy a hablar de Colombia, pero entiendo que es muy latinoamericano, somos muy dados a tener ciertas cosas normalizadas que son agresivas contra el género, contra la raza. El mayor insulto que hasta hace muy poco tú le podías dar a una persona en Colombia es que esa persona es un indio, ¿sí? Entonces imagínate, si eso está tan normalizado en la cultura, que se ha ido ya quitando, gracias a Dios, es porque también estamos aprendiendo como sociedad. Entonces, también estamos aprendiendo que hay cosas que estaban mal. Tú hoy miras series de televisión, miras programas que tenían unas situaciones cómicas que normalizaban situaciones de acoso sexual, normalizaban situaciones de inequidad laboral, de inequidad de género, que hoy sería inconcebible proyectar una serie de esas, ¿no? Entonces, todo para decirte que coincido plenamente con Maribel, creo que este es un tema que trasciende las fronteras de los países, que en eso estamos metidos en una cultura generalizada y yo hablaría más que todo en una cultura latinoamericana donde tenemos aspectos muy parecidos. Vamos a hablar, yo creo que de eso más adelante, pero lo voy a dejar ahí.
Buenísimo, y creo que ambos han hecho este hincapié en el tema de desconocimiento, ¿no? De hecho, una de las cosas que salió en la encuesta de Elsa es que el principal factor para que las personas no denuncien es que no estaban seguras si lo que les estaba pasando era o no acoso sexual. Estoy hablando de más del 50%, ¿no? Entonces, este tema de desconocimiento, que claro, Elsa lo ha medido hacia la interna de la empresa, pero perfectamente este dato podría ser extrapolable también a las personas que no están en el marco de ningún vínculo laboral. Pero Alicia, quiero pasar contigo porque ustedes en Enel tienen una historia como contraria, digamos, a esta realidad o a este escenario que nos han descrito, digamos, bastante coincidentemente Maribel y Alfonso, porque Enel uno de los temas de los que ha decidido hablar públicamente y de manera fuerte es justamente sobre prevención de acoso sexual y además sobre capacitación, ¿no? Porque ustedes tienen, te voy a pedir que lo describas mucho más, pero ustedes tienen una serie de videos que se llaman Sin Excusas y para quien quiera los pueden encontrar en YouTube, ponen Sin Excusas en él y les van a salir, que son educacionales y es sobre acoso sexual. Entonces ustedes siguen este camino contrario de sí salir y sí hablar de esto. No sé si nos puedes contar un poco más primero de Sin Excusas y qué los motiva para abrir para ser pioneros en realidad, abriendo este espacio de diálogo. ¿Qué tal? Bueno, creo que nuestra conducta, nuestro comportamiento con este tipo de productos, como es el Sin Excusas, tiene que ver cómo surge el tema de la lucha contra el acoso sexual, cómo surge el tema de equidad en la empresa, y tiene que ver con la gente que está dentro. Eh, Enel, como una transnacional, tiene una serie de documentos normativos, políticas que se siguen en todo el mundo. Eso lo conocíamos desde hace años y lo teníamos y lo aplicábamos. Pero hace unos años, cuando en el país se empezó a desarrollar este movimiento Ni Una Menos, lo que nosotros encontramos es que nuestra gente nos dijo yo quiero hablar, y esto es literal, o sea, Enel no salía hacia afuera con estos mensajes, somos una empresa de servicios y no hablábamos de ellos, pero manteníamos mensajes hacia adentro que iban construyendo una cultura. Sin embargo, cuando surge Ni Una Menos, es la propia gente la que nos dice, oye, nosotros tenemos que salir a pronunciarnos también, ¿por qué no lo hacemos? Y viene de la propia inquietud de los trabajadores que estamos en la empresa a decir, oye, ya hay que salir, al punto que invitamos a todos y todas, salgamos, hagamos un plantón y salimos. Y no era una iniciativa corporativa, sino salió de la gente. A partir de ahí, nos dimos cuenta que nuestras personas tenían una necesidad de comunicar, nuestras personas querían hacer un cambio. Somos una empresa mayoritariamente masculina, mira, menos del 30% somos mujeres en la empresa. Sin embargo, nos dimos cuenta que nuestro colectivo decía, oye, tenemos que pronunciarnos porque hay algo que no está funcionando bien en nuestra sociedad. Definitivamente, como todos, y ya lo hemos dicho, las empresas están formadas por personas y somos imperfectos, podemos cometer errores, pero lo que no podíamos dejar de hacer era escuchar a las voces de las personas. Y lo que encontramos fue preocupación, porque había hombres que nos decían, caray, ya no puedo saludar con un besito, eso está mal, ya no se puede hacer nada, ya no puedo decir un piropo. Y nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era empezar a explicar estos límites nuevos, era educar. Y si la excusa justamente para decir me equivoqué, no, lo siento, no sabía, era justamente esa, vayamos sin excusas, pues empecemos a explicar desde las bases mismas de qué se trata el acoso sexual en la oficina, porque nuestra competencia era laboral. Y hay que ser bien honestos, o sea, es muy fácil decir no seas así cuando no te toca, pero dijimos, nuestra competencia es el trabajo, entonces vayamos directamente a los espacios donde podemos identificar el acoso sexual, que es la oficina. Establecimos unos videos súper sencillos, instructivos de situaciones de acoso en la oficina, que te piropean, que te dicen que qué bien estás fitness, estás yendo al gimnasio, qué bien te ves, por qué no salimos, ese tipo de conductas. Creemos que partir desde el inicio mismo de identificar estas palabras, estos mensajes que a algunos les nacen porque así lo aprendieron, porque toda su vida han estado hablando de la misma manera, empezar a enseñar cómo identificarlos es la base misma para ser tolerantes entre todos, ¿no? O sea, yo te voy a enseñar, tú quieres aprender y cambiemos juntos, ¿no? Creemos que
la base del cambio y lo que puede aportar una empresa es construir una cultura sana que rechace el acoso sexual laboral, y así eso estamos avanzando. Buenísimo. Sí, súper. Además, claro, Alicia dice de tres videos simples, pero no son muy simples. Yo los invito realmente a entrar a YouTube, ponen Sin Excusas en él, y son videos con los que efectivamente tú te puedes como identificar, porque no están refiriéndose a las situaciones más graves de acoso, sino a las más cotidianas, digamos, del día a día, esas que justamente comentabas, ¿no? Es un piropo, es lo del besito y es bueno, ¿dónde comienzo a marcar esta línea y cómo lo sienten las personas alrededor? Y la verdad es que en pocos minutos uno se lleva ahí buenos aprendizajes, así, y además lo tienen abierto, ¿no? Entonces es un recurso que no solamente es interno para la compañía, sino que se ha compartido. Y Bueno, Marlene, y era una plataforma, ojo, era una plataforma, la hemos tenido que sí. bajar unas semanas porque estamos cumpliendo una serie de requisitos de protección de la seguridad de las personas cuando se loguean, pero en cuanto la habilitemos vamos a seguir con ella porque creemos que información, conocimiento es lo que nos ayuda a crecer. Buenísimo. Alfonso. Sí, yo quería comentar solamente que me gusta mucho lo que dijiste, Alicia, y es eso que cuando sale una persona, el movimiento de Me Too, digamos, todo lo que crea, ¿no? Le crea la conciencia colectiva de, se puede decir, ¿sí? Y no está mal, porque antes había también ese tema, estamos rompiendo como ese pudor, ¿no? De hablar de algo me pasó, me agredieron, entonces los demás no me van a ver mal toda la vida, ¿no? Y voy a estar condenado o condenada al rechazo porque yo fui agredido o agredida. Y eso al final del día es lo primero que hay que ayudarle a las personas a romper. Creo que hay que ayudarles a efectivamente tener los canales y las herramientas adecuadas en las compañías para que si tú puedes denunciar y tienes cómo denunciar, efectivamente la denuncia pueda hacerse de una forma que sea anónima, que no te va a generar después, ¿no? Un descargo contra ti o alguna persecución laboral por haber denunciado. Me parece que ese es un punto de lo que tú detectaste y de donde lanzaron el tema, me parece fundamental. Y lo otro muy bonito es que haya nacido de las personas, que al final del día es lo que una empresa hoy en día sí que está llamada a no estar de espaldas a su público, tanto interno como externo. Tenemos que estar en constante escucha y estar activando protocolos e ideas de acuerdo con lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y sobre todo porque el público interno y el externo finalmente están fusionados. ¿Qué Entonces tu hablan? reputación la construye tu gente. Tú no puedes decir que eres de una manera afuera y ser otra por dentro porque la gente habla. Sí. Y ya mencionaron esto de Ni Una Menos y también creo Me Too, ¿no? Entonces, que son como dos movimientos sociales que han sido muy fuertes, y tenemos también lo que pasó con las tesis acá en Chile, que ya habla de una movida también regional, como fue el caso de Ni Una Menos, pero que ponen estos temas mucho más fuertemente en la agenda, ¿no? En la agenda pública, pero a ver, las organizaciones y las empresas tampoco es que puedan ser ajenas a esa agenda pública. Entonces, mi siguiente pregunta era si ya habíamos como concluido más o menos de que las empresas este tema, y Maribel, tú lo dijiste acá, están en pañales, ¿no? Todavía para comenzar a abordar esto, si de pronto ya no ha llegado más bien el momento en que desde una perspectiva comunicacional, considerando el tema reputacional, esto se deba poner ya fuertemente sobre la mesa. Y a mí se me vienen a la mente como un par de casos, ¿no? En el caso peruano, digamos, el año pasado hemos tenido por lo menos 2 o 3 denuncias públicas que se hicieron por redes sociales e impactaron algunas compañías. Y en el caso colombiano, digamos, hubo un caso muy, muy emblemático con lo de la Corte Constitucional de Colombia a raíz del debele de un estudio que se le había hecho, y Alfonso, creo que habíamos estado conversando de que no es lo Sí. único, digamos, que ha pasado por ahí, Lamentablemente, ¿no? lamentablemente no es lo único. Sí. Entonces, ahí la pregunta es, y vamos contigo, Alfonso, y de ahí seguimos con Maribel, si es que de pronto ya, digamos, además desde la perspectiva de ustedes, que justamente lo que velan por es la reputación empresarial, si hay una recomendación que llegó el momento, pues, ¿no?, de ponerle atención a esto. Sí, yo creo que para nosotros los que estamos afuera asesorando, digamos que estamos viendo que estas son las líneas de tendencia
que se tienen que trabajar, es lo que te está pidiendo la sociedad y como bien lo decíamos ahora, lo que te está pidiendo también tú, la gente que va a trabajar en tu compañía. O sea, yo quiero tener un ambiente laboral seguro y seguro es muchas cosas. Seguro es que te paguen bien, que te paguen el día que es, que tengas lo básico y que además tengas los canales y los mecanismos para protegerte como individuo en una situación determinante. Pero yo lo que sí pienso que ahí los casos que tú mencionabas, creo que se hace bien en visibilizarlos, no para destruir a las compañías. Yo creo que ahí hay dos temas, ¿no? Uno es este afán de algunos movimientos que existen en todos los países, que es este espíritu como antiempresa, a veces un poco de vamos a darles duro porque es que la empresa es mala y las empresas no son malas per se. Las empresas, una empresa puede cometer un error, un empresario puede cometer un error, un directivo puede cometer un error. Pero lo que hay que entender es si la empresa era consciente o tenía los protocolos para prevenir ese comportamiento. De ahí la importancia que cobra toda esta conversación. Porque al final del día lo que tú necesitas es que tú como empresa, ¿qué quieres? Poder salir a decir, oiga, cometimos un error, un directivo cometió un error o una persona del equipo cometió un error. Teníamos todos los protocolos para trabajar el tema, pero al final del día hay un error humano, ¿sí? Si eso es lo suficientemente visible para las personas que trabajan dentro de la empresa y para los actores externos, lo van a entender. Tú no puedes salir a reclamar algo que nunca has contado que estás haciendo de la noche a la mañana. Tú tienes todo el derecho de reclamar algo cuando lo has hecho evidente. Oiga, yo llevo 3 años o 5 o 7 u 8 trabajando en esto y en esto y en esto. ¿Sí? ¿Qué te pasa con cualquier cosa, con cualquier línea que estén trabajando las compañías hoy? Con reciclaje, con equidad, con contrataciones, con lo que estés trabajando. Tú no puedes salir a decir, no, nosotros tenemos la mejor política de equidad cuando realmente no has hecho nada, no lo has declarado, tus posiciones se ve que claramente tus contrataciones son tendenciosas, en fin. Pasa lo mismo con este tema y visibilizar estos casos lo que ayuda es a que los directivos tomen conciencia y no lo vean como una cosa que se nos ocurrió al equipo de comunicaciones porque queremos salir en una foto. Es que la foto es lo de menos, ¿sí? Lo que está detrás hoy en día es lo que pesa. Es lo que se llama el colchón reputacional, ¿no? Lo que llamamos sobre cuál ante una crisis Sí, puedas tal caer y cual. rebotar. Y ese colchón lo trabajas en el tiempo, pero lo trabajas realmente desde la acción y luego se comunica, ¿no? Y yo diría, Marlene, que sí, sí ha llegado el momento y ha llegado indiscutiblemente por esto que mencionó también Alfonso, creo que usó la palabra tendencia, y sí, pues los comunicadores somos más allá, ojo, del sentido de justicia de la Ujú. causa, somos unos cazadores de tendencias, y hay un antes y un después del Me Too. La sociedad mira diferentes estos temas después de eso, ¿no? Y por otro lado, no hay mejor crisis o no hay crisis mejor gestionada que la que no llega a ser tal. ¿Por qué? Porque se gestiona el riesgo y el desconocimiento de lo que es y no es acoso o la permisibilidad frente a él, hoy es un riesgo. Ujú. Entonces, como empresa tienes que gestionarlo y en ese sentido felicito lo que está haciendo Alicia, que parte desde la educación de su propia comunidad interna, ¿no? Y aquí en Perú, los dos casos que mencionabas, Marlene, que son Promart y Coca-Cola, no sé si a eso te referías, pero son los que se me vienen a la mente ahora últimos, en ambos casos la reacción fue rápida de parte de la empresa, y eso es bueno, fue una reacción rápida, determinante para la absolución de la crisis, ¿no? En la gestión de crisis comunicacional hay una premisa, digamos, que manejamos, ¿no? Mientras más pronto respondas, mejor. Pero ojo con esto, ¿no? La respuesta tiene que ser pronta, mas no apresurada. Es muy distinto. ¿Y a qué me refiero con eso? Que lo que tienes que cuidar en tu respuesta es la consistencia de esa misma respuesta, que era un poco lo que mencionaba Alicia, ¿no? El no entrar en la contradicción. Entonces, hay que hacernos varias preguntas cuando una denuncia de este tipo ocurre, ¿no? ¿Qué está pasando de cara hacia adentro de mi organización? ¿Qué estoy haciendo realmente por combatir este acoso más allá del caso específico que digamos que en ese momento pueda haber saltado, ¿no? Porque no se trata solo de sancionar o de separar al trabajador, sino de que la
de la organización logra entender por qué se separa o se sanciona a ese trabajador. Porque si no, además, te generas otro problema de comunicación interna y de clima laboral, si no hay el entendimiento del por qué, ¿no? De eso se trata esto, de una gestión de crisis bien ejecutada que no solo responda a apagar un incendio, sino a la implementación de medidas correctivas, ¿no? Entonces nos gusta hablar no de la comunicación, sino de la comunica-acción, ¿no? Interesante además recordar que en esos dos casos que he mencionado, se trataba, ojo, de un proveedor, el activador de la crisis, ¿no? El repartidor de Promar que envió a una cliente periodista un mensaje inapropiado utilizando el WhatsApp intercambiado para la transacción económica, digamos. Y los transportistas de Coca-Cola que piropearon a una chica en la calle y esta chica lo grabó y lo subió a redes sociales. Digo piropearon entre comillas, ¿no? Es importante resaltar esto porque hoy en día tu cultura se debe expandir hacia todos tus aliados, los proveedores, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede quedar hoy en día en solamente tu empresa. Es difícil, es un gran reto. Pero no basta que se forme un comité contra el acoso, sin duda es un primer paso, no basta con que el líder se compre el pleito, se necesita una estrategia de comunicación interna que sea escalable a otros stakeholders importantes, ¿no? Y luego, recién, saltar a la comunicación externa, ¿no? Este es el último paso. En el otro extremo está el caso de un director de cine, ¿no? Pérez Garland, que se destapa una denuncia y empiezan a saltar varias correspondientes a varios lugares donde él enseñó, ¿no? Y te das cuenta que allí lo que ocurrió es una omisión, digamos, de los canales correctos de comunicación en algunos casos, en otros casos una ausencia de cultura de la institución de entender que eso era acoso, y en otros casos pues una omisión arbitraria y corresponsable, diría yo, ¿no? Pero es importantísimo, luego de esa denuncia, poder, que ahí es recién donde acaba la gestión de crisis, mirar atrás y retroceder y decir, ¿qué cosa puedo corregir? O sea, ¿qué me faltó hacer para que esto no ocurra? Y accionar eso para no quedarte en la comunicación, sino pasar a la comunicación. Ahora, Respecto a los... Perdón, Alicia, te corté. Sí, justamente respecto a los casos que comentó Maribel, yo siento que esos casos son punta de iceberg. O sea, todos los días las empresas recibimos información de ese tipo. Recuerdo un caso que vivimos nosotros, una chica, una amiga me avisa que una chica había posteado en Facebook que la habían, sí, pues piropear es la palabra que usamos. ¿Qué palabra deberíamos usar para hablar de estos acosos callejeros? Acosar. Acoso. La estaban acosando en la calle. Acosar. Directo. Y me avisan que estaba comentando que había pasado con un vehículo de la empresa. O sea, cualquier caso, cualquier voz, cualquier cosa que escuchemos tiene que ser tratada como si fuera una crisis suprema porque lo es. O sea, todo merece la misma acción. Nos pusimos en contacto con esta persona, con esta chica. Le pregunté qué había pasado, me dio características del vehículo, identificamos que era y efectivamente un contratista. Nuevamente, los temas de cultura, y tienen toda la razón, tiene que trasladarse a toda la cadena. Hablamos con este proveedor y separó al contratista y le explicamos a esta persona que denunciaba qué había pasado. Todo esto ocurrió en el lapso de 2 horas, no tardó más. La denuncia no creció en redes. Y ¿saben qué es lo más triste? Yo me imagino que ese tipo de denuncia, porque no tenía un perfil tan público, no hubiera crecido mucho. Pero para nosotros fue importante tratarla de manera rápida y directa. Y lo que yo sentía en esta persona que hacía una denuncia fue, tengo miedo de denunciar. Aunque tú eres la empresa, de verdad, te puedo creer a ti al hacer mi denuncia, no vas a dar mis datos a esta persona que me ha acosado. Y fuimos súper responsables, serios con ella, manejamos toda la información con mucho cuidado, pero yo lo traspaso a la empresa. Entonces ella tiene miedo cuando no tenía ningún contacto con nosotros, qué pasa dentro de la empresa y qué seguridades están dando las empresas a sus propios colectivos para decirles no tengas miedo de denunciar cualquier cosa que pase, no importa quién sea, no importa en qué área trabajes, no importa quién sea tu jefe, a todos los casos los tratamos igual. Yo ahí quisiera decir una cosa que me parece
voy a ser un poquito de abogado del diablo en el sentido de que es también una daga contra nosotros los de comunicaciones, ¿no? A veces solamente nos movilizamos porque los likes empiezan a disparar, ¿sí? Y eso es muy triste. Eso es realmente demuestra la falta de conexión que a veces algunos equipos de comunicaciones, no voy a decir todos, tienen con la realidad en la que deberían estar jugando, ¿sí? Entonces, si tú estás moviendo tu estrategia de comunicación, de reputación, de intangible, de marca, por cómo van los likes o cómo van los retweets y esto, estamos, es apague y vámonos, mejor dicho, estamos en una época, porque esas son puras métricas de vanidad. Al final del día, si tú estás haciendo el trabajo bien, consciente, consecuente, un poco lo que está contando en él es, oiga, escuchamos a las personas, que eso es un libro básico de comunicaciones, Maribel y Alicia, de, oiga, escucha a sus stakeholders, ¿sí? Entienda lo que le dicen y trabaje en consecuencia. Y eso no es tan sencillo, porque es alejarse de esa vana falacia que hay hoy en día, que es, hagamos la estrategia por donde van los likes. Entonces, ahorita el acoso sexual no es donde están las miradas, pero claramente vamos para allá, porque claramente nosotros ya somos muy conscientes, las generaciones que vienen son aún más conscientes de eso y no lo están permitiendo. Y tienes un problema todavía mayor, yo insisto con el tema social. Hay regiones, por ejemplo, en Colombia, donde a ti te dicen, mi amor, papito, pero es normal, o sea, es que no lo puedes, no se lo Reina, puedes. reina. Reina, reinita, mi linda, hola churrito, hola linda, ¿cómo estás, mi amor? Sí, por ejemplo, vuelvo al caso de mis hijas, yo siempre pongo ejemplos, estuvimos en la costa atlántica y es muy común que te digan a las niñas y a uno le digan, mi amor, te van a dar el vuelto de una compra y te dicen, mire, mi amor, aquí está. Y ella decía, pero ¿por qué te dice mi amor si no te conoce? Es el término generalizado. Eso tú no lo puedes, la empresa tiene que entender qué cosas y por eso tiene que adaptarse a donde opera, para entender qué es acoso sexual dependiendo también de donde operas. O sea, que te digan a ti, mi amor, en la costa atlántica de Colombia, pues, hombre, eso es normalizado. Que puede estar mal y que se debería ir desmontando, estamos totalmente de acuerdo, pero es una cosa que eventualmente va a llegar. Las mismas sociedad va a empezar a decir, oiga, a mí no me gusta que me digan mi amor, ¿sí? A mí me gusta que me digan Alfonso, ¿sí? Eh, Lo que pasa es que creo, Alfonso, que la comunicación no tiene que ir desde la confrontación, ¿no? O sea, el no, de punto es que acuerdo. si tú confrontas, allí sí va a salir el tema masivo cultural de no entenderlo, Claro. en términos de masividad. Pero si el acercamiento comunicacional es un acercamiento, digamos, empático, incluso con quien está perpetrando el acoso sin darse cuenta, Ujú. creo que puede generar el resultado en el cambio del comportamiento, que es finalmente lo que buscamos nosotros, ¿no? El aprendizaje es mucho mayor para todos, aparte. Pasaba Así mucho, es. no sé, Maribel, si lo viste tú cuando las empresas aterrizaban en nuestros países, ¿no? Que ya llegaron, digamos, todas las grandes, ya llegaron, pero cuando llegaban era como a imponer la cultura. No, es que aquí se hace así. Uy, compadre, sí, pero es que tú operas es en este país, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que tenemos que Sí, sí, adaptar y hay cosas que son tolerancia cero. Yo trabajé para una de acuerdo. empresa, una multinacional, y me sorprendió mucho porque eso fue hace ya unos buenos años, unos 15 años o más, y la política de tolerancia cero con el tema de acoso era impresionante. Y te formaban y te entrenaban y tenías que pasar capacitaciones y te mandaban videos. O sea, era una cosa muy fuerte. Y aquí en Colombia yo creo que en ese momento empresas, no voy a decir nacionales o no nacionales, pero no era el tema de conversación, no era lo relevante. Para mí fue una sorpresa. Ahora, Pero, algo, perdón, sí. Maribel, dale, dale, No, no, dale. te decía que no hay, a veces no es hasta que otro te dibuja la cancha que terminas de visibilizar algo que intuyes, pero que no sabes lo que es o hacia dónde Ok. va. Y voy a poner el ejemplo del que hablé al inicio, ¿no? Durante muchos años yo trabajé en varios canales de televisión y en un caso renuncié a uno de ellos porque
sentía un comportamiento inapropiado de parte de un jefe, pero yo misma, siendo periodista, estoy hablando hace 10 años atrás o 12 años atrás, no sabía definir eso como acoso. Es decir, eran bromas que me incomodaban, eran llamadas fuera de horario, y en su momento lo único que atiné a hacer fue renunciar ante gestión humana, diciendo, estoy incómoda porque este pata es desubicado. Esa era mi calificación, ¿no? Desubicado. Y es gestión humana, la que dice un ratito, lo que me estás contando es grave. O sea, lo que me estás contando no es normal. No es, o sea, y recién allí yo empiezo a verlo porque además hay, y tiene que ver con lo que tú decías, de la cultura y las microculturas, ¿no? En el periodismo, digamos, hay una campechanidad, me estoy inventando Sí, sí. ¿no? La Que cercanía. hace, exacto, que hace la broma, que hace el juego, y que si tú no entras al juego, probablemente puedas ser vista como la rara, ¿no? Y además para alguien que tiene, solo por poner un ejemplo en mi caso, un carácter dicharachero, es raro que no entres al juego, ¿no? Mm. Entonces, y tuvo que ocurrir que otro pintara la cancha para que yo entendiese, ojo, no usó tampoco la palabra acoso, creo, ¿eh? Pero sí habló de la gravedad del tema para que yo entendiese, y finalmente, bueno, regresé, esa es otra historia, ¿no? Regresé a trabajar ahí y hubo el respaldo, pero hubo el respaldo en el momento también porque, por eso digo, el Me Too fue un antes y un después, porque también había una poca comprensión del tema. Entonces, hubo un retorno, hubo una corrección inmediata del problema, pero no hubo un trabajo a largo tiempo. ¿Qué pasó a largo tiempo? Esta misma persona termina haciendo cosas similares con otras personas cuando yo ya estaba en el mundo corporativo y esto finalmente salta comunicacionalmente y mella en la reputación de este canal de televisión, ¿no? Pero es importante, y ahí creo que es la gran labor de los comunicadores, más allá de la función en la que nos encontremos, periodistas, comunicadores estratégicos, publicistas, que ayudemos no solo a nuestros clientes, no solo al público, al entendimiento de lo que es, de las evoluciones que socialmente van llegando, ¿no? Lo que antes, hace 3 años, veíamos por normal, hoy no es normal y hay que decirlo claramente. Ahora, Sí. ustedes han hablado mucho de coherencia, digamos, o sea, digamos, han mencionado dos cosas a lo largo de toda esta conversa genial que se armó. Uno en la que arrancaron es, y han empezado a apuntar a esto de necesidad de tener una coherencia interna y externa, ¿no? Es decir, que el comunicado con el que yo salga no sea un comunicado que luego, o sea, volteo a mi empresa y básicamente también es la primera vez que mis trabajadores o trabajadoras se enteraron que tengo una posición de tolerancia cero contra el acoso. Y lo segundo que tú lo acabas de mencionar, Maribel, es el golpe reputacional, digamos, que se sufre, ¿no? Y yo me imagino que hay, digamos, una diferencia, digamos, partiendo de la premisa de que el golpazo le va a caer a la empresa igual si sale un tema público, digamos, eso, no, creo que no hay forma en que no duela, ¿no? Pero sí este cuidado de guardar la coherencia interna y externa y cómo esto golpea diferente a una empresa que por primera vez se va a pronunciar sobre este tema respecto de otra, como fue por ejemplo el caso de Coca-Cola, que tenía toda una línea de trabajo sobre esto y que más bien agradeció la oportunidad para poder seguir mejorando en sus prácticas en sus prácticas de prevención. Yo quería irme contigo, Alicia, ¿no? Para ver, porque creo que ustedes cuidan de una manera particular y quisiera que nos cuentes más un poco del razonamiento que hay detrás de que entre lo que dicen y que hacen, digamos, lo que efectivamente hacen, haya una coherencia, o sea, cuál es la mirada y cuál es la preocupación ahí. Es la mirada a la persona, creo que es la coherencia con la persona, no parte de ahí, o sea, tenemos implementadas políticas contra el hostigamiento sexual, tenemos un comité que revisa casos, cualquier denuncia que exista sobre hostigamiento sexual es visto en un comité que casualmente ha sido capacitado para entender situaciones. O sea, partamos de que esto es nuevo para todos, o sea, para ustedes, para nosotros, para los más jóvenes y para los más viejos. Es nueva la conducta, entonces necesitamos aprender. Lo primero es empezar a enseñarnos entre todos cuál es la nueva normalidad de las relaciones dentro de la oficina. Y en eso tenemos que vivir.
Y adicionalmente tenemos canales de denuncia súper variados, o sea, basta con que alguien hable con, cada uno de nosotros tiene lo llamamos business partner, que viene a ser un contacto con recursos humanos. Basta con que le digas a alguien que te sientes incómodo por algo y eso ya marca la intervención de la empresa para entender qué está pasando. Ahora, yo no puedo decir que somos perfectos, yo creo que estamos en un camino. Ya les digo, somos una empresa mayoritariamente masculina, pero si nosotros, que somos una empresa de un sector duro, estamos avanzando en esto, creo que va a ser mucho más fácil en otros sectores. El no normalizar las conductas que atentan contra los derechos de las propias personas, las bromas, los comportamientos, todo eso ya es identificable y sobre eso ya podemos intervenir las empresas. Y bueno, creo que esta herramienta ELSA te da una ayuda adicional. O sea, ya no se trata de, creo que esto está pasando. O sea, ya te hacen unas preguntas concretas de, esto pasa, tal otra está pasando, tal otra está pasando, de tal manera que empiezas a, como decía Maribel, rayar la cancha, ¿no? Empiezas a entender que esto que era gracioso y esta persona que era súper divertida, no era divertida, era un mañoso, era un acosador. Y eso pasa. Tú has contado tu caso, Maribel. Yo también he tenido un caso directo de acoso en una empresa en la que trabajaba y no puedo creer que de las 3 mujeres, 2 al menos, hemos tenido una denuncia de acoso sexual. ¿Por qué? Entonces, ¿cuántas más existen en este país? Eh, un gerente de una empresa se paseaba con un plátano por la empresa, alardeando de que podía andar con el plátano afuera. Ese tipo de comentarios han existido en nuestras empresas hace menos de 5 años. Hace menos, son impropios. Y hace 5 años la gente decía, o se reía o decía, pobrecito, pero pobrecito, tiene un problema, ¿no? O sea, Sí, no, claro. ¿cómo Es- intervenimos? ¿Cómo intervenimos? Las empresas tenemos que intervenir desde adentro, mirar nuestra cultura, mirar cómo queremos que se porten nuestras personas y finalmente pensar lo que hemos dicho desde el principio, las empresas estamos formadas por personas, las empresas no somos entes abstractos, somos un montón de personas reunidas que podemos tomar decisiones. Los empleados, las empleadas somos parte de ese colectivo, o sea, eh, nosotros podemos hacer que las empresas se muevan, que las empresas cambien, persona a persona. Y esa es la mirada que tenemos nosotros. Yo quiero rescatar una cosita que ha dicho Alicia, además de este reconocimiento, y estoy segura que en cualquier grupo de mujeres siempre va a haber alguien que tenga un caso similar, cuando lo he conversado con quien lo he conversado, sino que recién lo estamos verbalizando. Pero quiero, además de ese reconocimiento y esa empatía con su caso, resaltar algo que ha dicho que es valioso como líder en una empresa. Ha dicho, no somos perfectos. Y eso es bien importante que las empresas lo reconozcan, el reconocimiento de que todos los días, desde la empresa, seguimos aprendiendo. Y creo que ese es el acercamiento que debe detenerse luego en la comunicación para evitar el linchamiento mediático. Si yo cada pieza comunicacional, esto estoy aprendiendo, esto estoy avanzando, eh, estoy evidenciando que me falta un trabajo y esa humildad siempre va a ser bien recibida. Estamos en el camino, no estamos en la meta. Ese Ujú. reconocimiento es bien importante. Y hay una cosa importante que yo creo que también le pasa un poco a los directivos cuando trabaja con los equipos de comunicación y él quiere visibilizar, quiero salir, quiero que me vean, quiero que me vean. Pero muchas veces el trabajo de comunicaciones no está en la prensa, no está afuera, está en trabajar juicioso adentro, en hacer escucha activa adentro, en planear muy bien las estrategias y cuando es el momento de contarlo, contarlo. Sí, porque ese tema de querer visibilizar y entender la comunicación como que nos pasa en Perú, como pasa en Chile, en Ecuador y en casi en todos los países. Mi oficina tiene presencia en 25 países y hablamos con los directivos de cada país y todos tienen el mismo mal. Todos cuando hablamos de comunicación corporativa, muchos clientes y muchos directivos lo encajan a uno. Ah, usted es el que maneja los comunicados de prensa.
¿sí? Y eso es como, ¡ay, qué dolor en el alma! Ah, ¡qué tristeza! Tú me vas a dar reputación. ¿Cuántas apariciones voy a ¿Cuántas tener en...? apariciones? ¿Cómo medimos lo que tú vas a hacer? ¿8 o 7 al mes? Eso es terrible. Pero bueno, el caso es que eso Yo soy refleja... clienta de ellos dos, o sea que no. Estamos aprovechando para levantar quejas. No, no, pero lo que quiero No, decir es, Marlene. tú tienes en realidad es el trabajo de comunicación, no es necesariamente darle visibilidad a, uy, qué lindo que estoy siendo responsable porque estoy hablando de acoso sexual en mi compañía, ¿sí? Qué lindo que es que tengo el mejor proceso de reciclaje en mi empresa. Ojo, ojo con eso. Yo creo que lo principal es hacer un trabajo juicioso, que realmente nuestra estrategia de comunicación logre el impacto en esos elementos que tenemos. Hay que ser claro, hay que ser consistente y hay que ser coherente. Y eso es lo que una persona, o sea, yo les menciono a cualquier persona famosa en el mundo y ustedes se acuerdan es porque la persona ha sido consistente en su mensaje constantemente. Hasta las personas que rayan en lo absurdo, digamos. Si uno trae una figura como Trump, ¿sí? Trump al final del día es tremendamente coherente en su locura, lo que quieran, llamémoslo como sea, pero está posicionado. Todos vamos a tener casi la misma idea del señor. Y eso es lo que una empresa necesita, llevado al término corporativo y a términos socialmente activos. Y en el caso de acoso sexual, lo que necesitamos es, primero, entender muy bien cómo se vive esa comunicación y cómo se vive ese trabajo interno en la organización de prevención. Oigan, vamos a prevenir que esto no pase. Si alguien está teniendo este tipo de comportamientos, no lo vamos a crucificar inmediatamente, vamos a empezar a enseñar que eso aquí no está permitido, que el señor se pasee por un pasillo mostrando en la mano lo que quiera, eso no está permitido, eso no es cero, tolerancia cero. Y si uno empieza a trabajar con eso de manera consistente y coherente, llega un momento en que vale la pena contarlo, pero no es salir a contarlo por la foto, yo creo que eso es muy importante, es salir a contarlo porque realmente eso les sirve, lo que estás haciendo tú, Alicia, le sirve a otras empresas para decir, si ellos lo pudieron hacer, oiga, yo lo puedo hacer, ¿sí? Y en el tema de equidad se ha hecho mucho ese trabajo de contarse buenas prácticas entre empresas para jalar a otras empresas que no lo tienen. Lo mismo deberíamos hacer con acoso sexual. No se trata de la persona salir a contar que fue víctima para que todo el mundo se sienta, ay, pobrecita, qué dolor o pobrecito. No, es para que a nadie le vuelva a pasar eso, para que tomemos correctivos para que esa situación no se normalice, para que mis hijas mañana, cuando salgan, ¿sí?, a trabajar, no se tengan que enfrentar a eso, no lo vean normalizado. El caso que ponías tú de la Corte Constitucional de Colombia es un caso que fue un informe que la misma Corte pidió que se hiciera y lo hicieron con USAID. Y cuando llegó el informe fue como, boom, esto estalló en la cara y la reacción de la Corte al principio pareciera que no fue buena, porque fue tal la sorpresa de, oh, esto está pasando acá, tenemos tantos casos, oh my God, ¿qué hacemos? Que ellos mismos se paralizaron. Después salieron a decir, estamos tomando todas las acciones, es un documento de trabajo, seguramente llamaron a Maribel, Maribel les dijo, oigan, no entren en pánico, vamos a hacer un plan de acción, pero el tema es que tú sí tienes que tener en cuenta que la comunicación no es para salir en la foto, no es para, vamos a salir bonitos porque vamos a implementar un programa antiacoso. Ojo con eso. Pues sí, Sí, viene hay bien una, y bienvenido, pero no es lo que no es lo que se debe buscar. Y Ojalá solamente que para, llegue, ojalá que llegue la foto porque lo haces muy bien. Eso claro, claro, que se dé claro. un Y panel solo para para que él cerrar, cuente que lo está haciendo súper bien por eso. así es, así es. Y solo para cerrar lo que estaba diciendo Alfonso con una frase, ¿no? La fidelización de tu audiencia, de tus clientes, como quieras verlo, la fidelización se logra con consecuencia, no con la falta de errores. Ujú. y hay además un criterio bien importante, podemos compartir. O sea, esto no se trata de una competencia de qué espacio es más seguro. En realidad todos los espacios deberían ser seguros. O sea, Vale. el tener personas en tu empresa que trabajen de manera segura es parte de tu sostenibilidad. Si tú no eres un entorno seguro, si no ofreces eso, no vas a ser sostenible en el tiempo. Esto es un criterio de sostenibilidad. Y en esa línea, compartir conocimiento, compartir buenas prácticas, aprender de otros, aprender de errores debería ser práctica común en las empresas, ¿no?
Sí, aprender sobre todo creo que de errores. Nos toca ir como casi cerrando y me parece que tenemos una mano levantada que ha tenido la persistencia de estar levantada un buen rato, que es la de Mónica López. No sé, Mónica, si te animas a activar tu micro y, y hacer tu consulta. No sé si quien está en los controles, creo que Aranzazú está en los controles de Genderlab. Yo creo que no se puede. Yo aquí, aparte veo, Marlene, mientras solucionan el problema de Mónica, veo una pregunta de Kimberly. Ah, a ver, sí, Me dale. parece espectacular. Hola, Kimberly, te saludo. Dice, ¿el código de vestimenta evita el acoso? Ay, Dios mío, qué buena pregunta, porque aquí hubo un caso muy sonado en un lugar que ustedes deben conocer que se llama Andrés Carne de Res, de una joven que fue a Andrés y en el parqueadero tuvo un incidente muy fuerte. Y una de las malas salidas de uno de los directivos de Andrés fue, es que ella iba vestida, ¿no? Muy provocativamente. Bueno, esto creo que es el primer error, que el hecho de que tú decidas salir a la discoteca o a un bar con una minifalda o con una blusa transparente, perdón, pero creo que a nadie le da derecho de agredirte, de tocarte, ¿sí? Y esos son Alfonso, cosas aquí que, en Perú, sí, aquí en Perú hubo un caso de una sentencia judicial que tomó como, Marlene, ayúdame con la palabra, Prueba, prueba. como argumento, digamos, el hecho para eximir a un presunto violador, más allá de si lo sea o no, de el la uso del culpa, argumento fue absurdo, fue el color de ropa interior de la víctima. Como era rojo, imagínate. se asumía que estaba dispuesta a tener relaciones sexuales. Es absurdo, es absurdo. Es que es absurdo. Totalmente. Yo creo que es un tema, el problema radica principalmente en un tema de educación y es un tema de educación de sociedad. Tenemos que cambiar el concepto. Tú no puedes, yo, ¿por qué puedo salir a correr tranquilo todas las mañanas a las 5:30, 5, 4, cuando se me dé la gana? Y salgo con amigas que me dicen, uy, yo a esa hora no salgo porque y vamos vestidos igual. Entonces hay un tema de educación, hay un tema de educación. Tenemos que entender y aprender. Nos toca ir como ahora sí llegando al final, literalmente nos quedan 3 minutos, lo que les da un minuto a cada uno. Y asumiendo, digamos, que no va a haber, yo sé que no redactan solo comunicado, ya lo han dicho bastante claro acá, pero asumiendo que hay que dar digamos que pasa algo y hay que dar una respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación en un minuto o menos cada uno de cuáles deberían ser los componentes de una respuesta si se hace público un caso? Primero no te sientas mal porque también hacemos comunicados y lo hacemos un montón de tiempo, así que tranquila. Y rápido, los Lo hacemos sabemos rápido. muy bien. Y rápido. Bueno, a ver, primero, indispensable y en primer lugar, empatía y solidaridad absoluta con la víctima, digamos. Segundo, reconocimiento, ¿no? Sea quien sea el que origine esa conducta de acoso, así sea como decía hace un momento un proveedor, porque finalmente es uno de los tuyos el que se equivocó, más allá de las políticas que tú estés estableciendo, ¿no? Y hay una responsabilidad tuya en que él, digamos, no haya aprehendido esa información o que no sepa que está mal, ¿no? Porque las empresas me pueden decir, bueno, pero eso viene de casa, sí, eso es cultural, como hemos hablado acá, sí, de acuerdo, pero los públicos hoy en día exigen más de las empresas y te toca, por lo que decía Alicia, además, por un tema de sostenibilidad, educar, reeducar a tu gente en ello, ¿no? Entonces, empatía y solidaridad absoluta con la víctima, reconocimiento, en segundo lugar, si hay equivocación y las disculpas del caso, si hay que hacerlo, sanción, y, importante, acciones futuras. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer, no? Gracias, Maribel. A ver, Alfonso. No, yo aplaudir lo que dijo Maribel, me parece que está clarísimo. Coincido plenamente y creo que hay un tema muy importante y es no minimizar el hecho, no normalizar ninguna situación. Una compañía no debe normalizar las acciones futuras a partir de un caso de estos,
te pueden terminar de hundir o te pueden convertir en la empresa que se convierte en el ejemplo a seguir, el gold standard del sector. Depende mucho de la reacción. Genial, buenísimo. Alicia, contigo, broche de oro de cierre. Una palabra más, responsabilidad. Porque aunque haya sido una persona, haya sido un contratista, haya sido un tercero, haya sido un loco, es tu responsabilidad lo que está pasando dentro de la empresa, está pasando de contratista de la empresa desde afuera, es tu responsabilidad. Entonces, señores, esto pasó, yo soy responsable, estoy investigando, estoy haciendo, y coincido, o sea, somos personas, tenemos que actuar y actuar rápido. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a Alicia, a Alfonso y Maribel por ser parte de este conversatorio. Creo que es la primera vez además que el tema se toca así desde este enfoque. Y me gustó mucho esa propuesta de Alicia, de lo que se trata es de compartir buenas prácticas, de compartir también los errores y lo que no funcionó. A mí me gusta mucho siempre decir de que el mundo sería mejor si colaboráramos más y compitiéramos menos. Y parte de lo que vamos a hacer con Elsa, de hecho, es buscar compartir estas buenas prácticas y también estos errores, porque creo que de ahí es donde aprendemos muchísimo más. Maribel, me estás haciendo que quieres... Chiquitito, solamente un tema, un tema que no quiero que se me pegue pendiente. Aprendamos de quienes más saben, y en ese camino los comunicadores no vamos a resolver todo. Es importante que en temas como estos nos valgamos de asesorías de quienes más saben, como por ejemplo Marlene y otras asesoras que hay en temas de ese tema, porque al final nosotros mismos hemos aprendido bastante, creo que Alfonso no me va a dejar mentir, quienes estamos acá en esta mesa, yo he aprendido muchísimo de Marlene y se lo agradezco. Sí, sin duda, totalmente cierto. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos pasado por unos 3 minutitos y a las personas que nos están viendo todavía tenemos actividades dentro de la Ruta Elsa y las pueden buscar y los links de inscripción dentro de cualquiera de las redes sociales de Genderlab. Muchísimas gracias nuevamente a Alicia, Maribel y Alfonso y estamos en contacto. Gracias. Encantado, un gusto. Chao. Gracias. Nos vemos, un gusto. Chao, chao. Un gusto.